Bueno, vamos a empezar entonces la clase, vamos a hacer algunos ejercicios de repaso. La mayoría de los ejercicios que vamos a hacer hoy son sacados de exámenes anteriores. Creo que no hay ninguno del libro, no, son todos de examen. Bien, entonces yo se los voy a ir copiando en el chat. Bien, entonces este primer ejercicio dice, se construye una celda con dos electrodos estándar unidos por un puente salino. Los electrodos son, les detalla los dos electrodos. Sabiendo que la presión de los gases se mantendrá en una atmósfera, indicar la opción correcta mientras evoluciona la celda espontáneamente. ¿Sí? Les da de la A a la E todas las opciones para ver si cuál de esas es correcta. El pH del catalito aumenta, el pH del analito aumenta, el pH del analito disminuye, el pH del catalito aumenta, el pOH del analito disminuye, el potencial de reducción del cátodo disminuye. Ninguna de las opciones es correcta, el pH del catalito aumenta y el potencial de reducción del cátodo aumenta. ¿Sí? Son varias opciones. Cuando tenemos todas estas opciones, fíjense que habla de qué pasa en el catolito y qué pasa en el anolito. ¿Sí? A veces habla de pH, a veces habla de pOH, y a veces habla de potencial de reducción, pero siempre está hablando de catolito y anolito. Por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar es, de esas dos hemireacciones, cuál va a estar, cuál va a ser la hemiecuación de reducción y cuál va a ser la hemiecuación de oxidación, para poder saber a quién se refieren cuando hablan de catolito o de anolito. ¿Sí? Entonces, voy a copiar las dos, eh, los dos electrodos. Después buscamos cuál sería el potencial de cada uno estándar y después, a partir de eso, determinamos quién va a ser el cátodo y quién el ánodo. ¿Sí? Acá le pongo ejercicio 1, pero porque es el ejercicio que hacemos hoy uno, pero no está sacado del libro ni nada. Hola, buen día. Buen día. Bien. Bueno, entonces ahí copié quién sería, cuáles serían los dos electrodos. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a buscar a la tabla de potenciales cuál sería el potencial de cada uno de estos y cuál serían las hemireacciones. Fíjense que les aparece platino, ¿sí? Ese platino no lo van a encontrar en las hemireacciones que ustedes tienen escritas. Ese platino está puesto solamente porque necesitamos un conductor, ¿sí? Entonces, lo que van a encontrar en el apéndice va a ser esta parte y esta parte que está acá. Pero el platino no lo van a encontrar, está solamente agregado eh, para que haya un conductor porque no tenemos nada sólido en el conductor en esos pares. Bien, entonces, cuando busquen estos pares, ahora escribimos las hemireacciones, pero cuando las busquen van a tener este par con 0,40 voltios y este par que está acá con
menos 0,84 voltios. Por lo tanto, entre estos dos, el que va a actuar como cátodo va a ser este. El que va a actuar como ánodo va a ser este. Entonces, ahora sí que los tenemos escritos, ¿sí? Decididos cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, el que elegimos como cátodo vamos a copiar exactamente igual como aparece en el apéndice, la de mi reacción, digamos en el mismo sentido. Cuando digo exactamente igual me refiero al mismo sentido que tiene. Y la otra, la que elegimos como ánodo, de como la encontramos escrita en el apéndice, la escribimos al revés, ¿sí? Porque la vamos a poner en el sentido de la oxidación. Entonces acá voy a volver a poner, bueno, este es el cátodo, este es el ánodo. Así recuerdo qué pasa con el catolito y el anolito. El catolito arranca con dioxígeno, ¿sí? Y se va más agua y se va generando oxidrilo. O sea que cuando va transcurriendo la pila, el pH del catolito va a aumentar, ¿sí? Después, en el anolito, fíjense que los oxidrilos están del lado izquierdo, o sea que cuando la pila va funcionando, el pH va a disminuir porque se van consumiendo los oxidrilos, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando uno por uno esas opciones que nos daban, ¿sí? El A, voy a copiar cuáles eran las opciones. Y vamos analizando. Entonces, nos habla de pH y de potenciales de reducción. Lo que podríamos hacer, lo podemos analizar de varias maneras. O vamos uno por uno viendo y analizando qué pasa con el pH del catolito y del anolito, o lo analizamos primero y después elegimos la opción de todas estas que consideramos que es correcta. Entonces, lo que podemos hacer es plantear qué pasa con el potencial de reducción a medida que la pila va avanzando, y para eso vamos a plantear la NERSC, ¿sí? El potencial de reducción eh, de la M reacción de reducción en estado no estándar es igual al potencial de reducción en estado estándar menos 0,06 sobre N, que el N en este caso sería 4, por el logaritmo del Q. Y el Q, recuerden siempre que es el Q de reducción. Entonces, en este caso está escrito en el sentido de la reducción.
pero si no lo estuviera, o sea, si estuviésemos hablando del potencial del anolito, no escriban el Q con esta reacción que tienen acá porque va a estar mal, ¿sí? Porque esto está en el sentido de la oxidación y ustedes lo tienen que poner en el sentido de la reducción, ¿sí? El Q es en el sentido de la reducción. Bien, entonces acá sería, siempre es productos elevados a su coeficiente estequiométrico, o sea, concentración de productos elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido concentración o presión de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, en este caso, presión del dióxido, que decía que se mantenía constante durante toda la pila, todos los ítems, ¿sí? Dice que la pila se va, mientras esté funcionando, la presión de los gases se va a mantener en una atmósfera, ¿sí? O sea que va a ser constante. O sea que esto va a ser constante. Bien, entonces, a medida que vaya aumentando la pila, vaya funcionando, esperen que vamos a poner. Lo que vamos analizando lo voy a poner en otro color. A medida que la pila vaya funcionando, van a empezar, o sea, esto se va a empezar a correr hacia allá y los oxidrilos van a aumentar, ¿sí? Entonces esto va a ir aumentando. Por lo tanto, todo esto va a aumentar, ¿sí? Bueno, multiplicado por algo también va a aumentar, pero esto es una constante. Al mismo número siempre le voy a ir sacando algo que es más grande. Por lo tanto, el potencial de reducción va a disminuir. Entonces, vamos a poner cuál sería, sin mirar todas las opciones que nos dan, qué sería lo que va a ocurrir. Entonces, el potencial de reducción va a disminuir, ¿sí? Esa sería una de lo que tenemos que tener en cuenta. Después, vamos a analizar, porque me habla de pH o pOH de anolito y catolito. Entonces, vamos a analizar qué pasa con cada uno de ellos, con pH y con pOH. Entonces, si hablamos del catolito, vamos a ver qué pasa con el pH y qué pasa con el pOH. Y si hablamos del anolito, sería qué pasa con el pH y qué pasa con el pOH. Y eso directamente lo vemos de acá, ¿sí? Cuando estamos en el catolito y la reacción o la pila empieza a funcionar, se empiezan a generar oxidrilos, por lo tanto el pH del catolito va a aumentar. Y el pOH va a disminuir, ¿sí? Fíjense que es la función inversa, el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, o sea que si aumentan los oxidrilos, ese pOH va a disminuir. Bien, y vamos a ver qué pasa en el anolito. En el anolito tengo los oxidrilos como reactivo, por lo tanto cuando la pila empieza a funcionar, estos oxidrilos se van a consumir. Si se consumen, el pH va a disminuir y el pOH al contrario, va a aumentar. Eso sería lo que podemos analizar de la pila. ¿Por qué analizo esto? Porque me está hablando de pH, de pOH y de potenciales de reducción. Entonces, bueno, ya lo tengo acá en claro y ahora me fijo de todo esto, si alguno me coincide o si ninguno es correcto. Entonces, pH del catolito aumenta, sí. pH del anolito aumenta, no. Bien, o sea que esta no la elegí. pH del anolito disminuye, lo cual es correcto. Y pH del catolito aumenta, ¿sí? Por lo tanto, esta es correcta. O sea que ahí nos podemos quedar. Igualmente, por las dudas, miremos las otras. pOH del analito disminuye, en realidad aumenta. Potencial de reducción del cátodo disminuye, esta sí, pero el pH del analito
pH del anilito no disminuye, sino que aumenta. Por lo tanto, este estaría bien, pero como este está mal, no. Ninguna correcta, ya encontramos una que sí. Y pH del catolito aumenta, potencial de reducción del cátodo aumenta. Este disminuye, por lo tanto. Bien. Esta es mi forma de resolverlo, no quiere decir que sea la única. Yo prefiero ver qué va, me fijo de todo lo que me habla, de pH, pOH y potencial de reducción. Elijo, o sea, según todo eso que me estuvieron preguntando, antes de mirar todo eso, me hago como mi cuadrito diciendo qué pasa con el potencial de reducción, pH, pOH de cátodo, de catolito y anolito, y después me fijo cuál coincide. Si quieren, pueden analizar de a una y fijarse qué pasa en cada uno de los casos. Bien. Seguimos con otro. Recuerden que cualquier cosa que me quieran preguntar me van frenando. Bueno, entonces este dice, se somete a oxidación con exceso de gas de oxígeno 1 tonelada de galena argentinífera al 74,4% de pureza en monosulfuro de diplata y 23,9% de pureza en monosulfuro de plomo. Cada una de las oxidaciones produce dióxido de azufre y óxido del elemento metálico correspondiente. Luego de la oxidación, todo el producto sólido se funde y se somete a electrólisis. En dicha electrólisis circula una carga de 10.000 Faraday y el rendimiento catódico es del 80%. Y, me faltó copiar la consigna. No íbamos a hacer nada con eso. Dice, represente simbólicamente el producto catódico que se descarga primero e informe su masa. Entonces, vamos a copiar primero todos los datos. ¿Sí? Me dice que se va a someter, este sería el problema 2. Que se somete a oxidación. Una tonelada de galena argentífera que tiene, que nos interesen dos sustancias. Una es el monosulfuro de diplata y la otra es el monosulfuro de plomo. De eso tiene, de cada una de esas sustancias, una determinada pureza. Entonces vamos a tener 74,4% de pureza del sulfuro de diplata y 23,9% de pureza del monosulfuro de plomo. Bien, después me dice que de cada una de las oxidaciones se produce dióxido de azufre y óxido del elemento metálico correspondiente. O sea que de acá voy a tener dióxido de azufre y los óxidos del elemento metálico correspondiente, o sea, el óxido de plata y el óxido de plomo.
Y después me dice que luego de la oxidación todo el producto sólido se funde, ¿sí? El dióxido de azufre es gaseoso. Si lo dudan, me quedó medio chiquitita la U. Si lo dudan, si es gaseoso o no, se acuerdan que van al apéndice y se fijan cuáles son los gases a temperatura ambiente y ahí van a tener, les va a aparecer el dióxido de azufre. Después, todo el producto sólido se somete a electrólisis, perdón, primero se funde, y luego se somete a electrólisis. Y para esa electrólisis se entregan 10.000 Faraday y el rendimiento catódico es del 80%. Bien. Entonces, lo que nos pide, perdón, lo que nos pide calcular sería cuál es el producto en el cátodo que se descarga primero y cuál es la masa. Bien. Esas dos cosas son las que tenemos que averiguar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, bueno, podríamos empezar a ver cuánto tenemos de cada uno de estos dentro de la galena, pero otra opción sería, para no hacer los cálculos de todo, porque en realidad no nos va a importar, hay que ver si se descarga primero la plata o el plomo, esa sería la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a hacer el cálculo para los dos? Si en realidad lo que nos va a importar es o este o este. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo pueden hacer si quieren, pero yo les vuelvo a repetir, yo hago la forma en que lo resolvería yo, que puede no ser la misma que la hagan ustedes, pero también está bien. Entonces, yo me fijaría primero si tengo estas dos sustancias líquidas y las someto a electrólisis, ¿cuál de las dos se va a descargar primero? Entonces, bien, cuando estamos viendo cuál se descarga primero, en realidad lo que tendremos que tener en cuenta es que estas dos sustancias, al estar en el estado líquido, van a sufrir una disociación iónica. Entonces vamos a tener el catión plata líquido y los aniones óxido líquidos. Y para el caso del óxido de plata, bien, me preguntan el cátodo, ¿sí? Recuerden que el cátodo tenía una carga negativa, o sea que lo que va a migrar hacia el cátodo es todo aquello que tenga carga positiva. Por lo tanto, los que migran hacia el cátodo serían el catión plata y el catión plomo 2 más. Entonces, de estas dos opciones, me voy a la tablita de potenciales de reducción y me fijo cuáles son los potenciales de reducción de esos dos pares.
Vamos entonces a la tablita y buscamos los potenciales de reducción de estos dos. Bien. Tenemos más o menos 0,8 y este menos 0,126. Estas serían las dos posibilidades de reducción que tengo en el cátodo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, no sabemos qué está pasando en el ánodo, no lo vamos a analizar porque no me lo pregunta, pero sabemos que de todas las posibilidades de reducción que yo tenga, por más que esto no sea una reacción espontánea, de las posibilidades de reducción que yo tenga, necesito o voy a seleccionar la que tenga un mayor potencial de reducción porque va a ser, si bien no es espontánea, la que por lo menos me cueste menos depositar, ¿sí? Entonces vamos a elegir esta que está acá, porque es mayor que la de abajo, y vamos a decir que se va a descargar como en primera instancia la plata sólida. Esa sería una, ¿sí?, que se va a descargar como producto en el cátodo, primero, plata sólida. Como ya decidimos cuál es el que se va a descargar, cuando quiera hacer todos los cálculos de cuánto tengo en una tonelada del sulfuro de diplata, el sulfuro de plomo, como no voy a analizar nada del plomo, no hago la cuenta directamente, o sea, no tengo que pensar en esta sustancia, porque no la voy a usar, ¿sí? Entonces, me voy a ir a ver dos cosas. Me pregunta la masa de plata que se deposita. Ahora ya sabemos que el producto ese del cátodo va a ser la plata. Entonces, la masa de la plata que se deposita. Entonces, tengo que tener en cuenta dos cosas acá. Y esto es súper importante para todas las electrólisis. ¿Cuánto catión plata tengo disponible? ¿Y cuántos Faraday son los que van a circular? Los 10.000 son los que entrego, pero tengo un 80% de rendimiento. Entonces, me tengo que fijar cuánto, o sea, qué es lo que me va a, de una forma, limitar la cantidad de plata que se deposite. Si me limita la cantidad de catión plata que tengo o me limitan los Faraday que tengo disponibles. Entonces, para eso tengo que calcular las dos cosas. Primero vamos a ver de cuánta plata, catión plata tengo, ¿sí? Entonces, para eso me tengo que ir como más atrás. Primero tengo que fijarme cuánto tengo del sulfuro de diplata en la galena, con la pureza, y después me fijo cuánto catión plata tendría, ¿sí? Entonces, en la galena me dice que tengo de sulfuro de diplata un 74,4%. Entonces, en las 100 gramos de galena, voy a tener 74,4 gramos del sulfuro de diplata. Pero no tengo 100 gramos de galena, tengo una tonelada, o sea, 1 por 10 a las 6 gramos. Por lo tanto, voy a tener 744.000 gramos de el sulfuro de diplata. Bien, ahora tendría que averiguar cuánto catión plata tengo en los 744 gramos del sulfuro de diplata. Y ahí lo que me conviene por ahí es pensarlo en gramos. ¿Por qué? Para saber cuánto catión plata tengo dentro de los 744.000 gramos,
me conviene que sea en masa en vez de en cantidad de sustancia porque me pide la masa. Entonces, si yo ya tengo la masa del catión, la masa después eh, del sólido va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser la misma masa. Entonces, me voy a fijar cuánto catión plata tengo dentro de los 744.000 gramos del sulfuro de diplata. ¿Cómo hago eso? Con la masa molar, ¿sí? Tengo que averiguar la masa molar del sulfuro de diplata. Entonces, para la masa molar voy a tener que sumar 2 veces la masa molar de la plata, que serán 108 gramos, más el del azufre, que es 32, y eso me da 248 gramos por mol. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que dentro de 248 gramos del sulfuro de diplata, vamos a tener contenidos 2 veces la masa molar de la plata. Pero yo no tengo 248 gramos, tengo 244.000 gramos. Perdón, 744.000 gramos. Bien, entonces voy a tener 648.000 gramos del catión plata. ¿Sí? Que eso es después lo que voy a someter a electrones. Bien, ahora, lo que tendría que ser, o sea, que si fuera por la plata y yo no tendría en cuenta cuánto tengo disponible de Faraday, podría depositar 648.000 gramos de plata sólida, porque recuerden que el catión plata y después la plata sólida, una vez que se reduce, el peso va a ser el mismo. O sea que si fuese por la plata, obtendría 648.000 gramos de plata sólida. Lo que me tengo que fijar es cuántos Faraday circulan ahora, porque en realidad yo entrego 10.000, pero el rendimiento es del 80%. Entonces, ¿cuántos Faraday? Y los reales, los que puedo aprovechar. Entonces, bueno, esta cuenta es fácil, ¿sí? Un 100% de rendimiento, o lo pueden hacer también con la formulita, ¿no? Se aprovecharían los 10.000 Faraday que le di, pero como el rendimiento es del 80%, voy a aprovechar solamente 8.000 Faraday. Entonces, lo que yo tendría que analizar ahora es entre esto y esto, ¿quién va a ser el que me esté limitando la cantidad de producto que se forma? Si la plata o si los Faraday que le estoy dando. Entonces, puedo hacer 2 cosas acá. Puedo averiguar cuánta plata puedo depositar con los Faraday disponibles, sería una opción. Y si no, la otra opción sería cuántos Faraday necesito para depositar toda la plata que tengo disponible. Lo pueden hacer de las dos maneras. Yo lo voy a hacer de las dos maneras, pero solamente de una es la que tendría que analizar. Entonces, una opción sería cuánta plata puedo depositar con los Faraday que tengo disponibles. Entonces, ¿dónde me fijo esto? Acá. Cada vez que yo quiera depositar un mol de plata, van a tener que circular un mol de electrones o un Faraday o 96.500 coulombs.
¿sí? Como acá me habla de Faraday, me conviene ya pensarlo en Faraday. Entonces, para que se deposite un mol de plata, o lo que es lo mismo, 108 gramos de plata, va a tener que circular un Faraday. Entonces, si circula un Faraday, voy a depositar 108 gramos de plata. Si circulan 8000, Faraday, yo podría depositar 864.000 gramos de plata. ¿Sí? O sea que si fuese por los Faraday que le estoy entregando, podría depositar 864.000 gramos de plata. Me fijo cuánto sería lo máximo. Bueno, lo máximo que podría depositar de plata, porque tengo solo esto de plata, serían 648.000 gramos. Por lo tanto, no tengo toda esa plata no la tengo. O sea que no tengo los cationes plata como para que se pueda depositar todo esto. Pero puedo depositar toda la plata que tenía disponible. Entonces, por lo tanto, voy a depositar 648.000 gramos de plata. ¿Sí? Esta sería una opción y ya está. ¿Sí? Acá ya terminaría el problema. Pero la otra opción, esto es O, no es I. La otra opción, en vez de ver cuántos Faraday, perdón, con los Faraday que tengo disponible, cuánta plata se podría depositar, la otra opción sería cuántos Faraday necesito para depositar toda la plata que tengo disponible. ¿Sí? Esa sería la otra opción. La pueden analizar de cualquiera de las dos maneras, van a llegar a la misma conclusión. Entonces, acá el cálculo sería al revés. Para depositar 108 gramos de plata, necesito que circule un Faraday. Si yo quiero depositar 648.000 gramos de plata, que es todo lo que tengo disponible, voy a necesitar 6.000 Faraday. ¿Sí? De acá en realidad tengo 8.000 Faraday, por lo tanto me alcanza para depositar toda la plata que tengo disponible, por lo tanto se van a depositar los 648.000 gramos de plata. De las dos maneras, piense como lo piense, voy a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Entonces, lo importante es ver cuánto tengo disponible de plata, cuánto se puede aprovechar realmente de los Faraday que entregué, porque el rendimiento no es del 100%, y después me fijo cuál de estos dos es el que me va a determinar de alguna manera cuánta plata se va a depositar, si la plata que tengo disponible o los Faraday que la estoy haciendo circular. Bien, bueno, entonces la respuesta acá cualquier duda, recuerden que me pueden ir preguntando. Voy con otro.
Bueno, este sería el problema 3. Bien, entonces dice, la descomposición térmica reversible del carbonato de calcio a temperatura constante es más extensa cuando. Y les da varias opciones. Si se produce a volumen y temperatura constante y se agrega un catalizador, si a temperatura constante, abierto o cerrado no influye en la extensión, si se produce a volumen y temperatura constante y se agrega dióxido de carbono, si se produce a cielo abierto y temperatura constante, y si se produce a volumen y temperatura constante y se hace reaccionar carbonato de calcio en polvo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me pide, bueno, primero me está hablando de una transformación, que es la descomposición térmica reversible del carbonato de calcio, y me está pidiendo que me fije en cuál de esas situaciones que plantea ahí, de la A a la E, esa reacción va a ser más extensa. Y me habla, bueno, de catalizador, de si el recipiente está abierto o cerrado, y me habla del dióxido de carbono y del carbonato de calcio. Entonces, lo primero que tendría que hacer yo es fijarme de qué me está hablando, o sea, me está dando la transformación, pero yo la tendría que escribir para cuando me dice dióxido de carbono, fijarme eh, si está dentro de los reactivos, dentro de los productos, o sea, me tengo que ir fijando para poder ver de las opciones que me está hablando. Entonces, vamos a plantear la descomposición térmica reversible del carbonato de calcio. Entonces, es la descomposición térmica reversible del carbonato de calcio. Entonces, vamos a tener, si es la descomposición térmica del carbonato de calcio, el carbonato de calcio va a ser el que voy a poner para que se descomponga, ¿no? Si es una descomposición térmica, recuerden que tengo que entregar energía térmica del lado izquierdo para que esto ocurra, ¿sí? Y me dice que es reversible, por lo tanto, la voy a escribir con doble flecha. Bien, de esta descomposición térmica es una descomposición térmica de una sustancia ternaria, tiene un carbonato, ¿sí? Entonces, los productos que voy a informar son los óxidos, si no me dice nada distinto en el enunciado, los productos serían los óxidos de los elementos que están formando parte de esa sustancia. Entonces sería el óxido, lo voy a combinar con calcio, o sea, va a ser el óxido de calcio y el óxido de carbono. Respetando siempre los números de oxidación que están inicialmente en la sustancia que voy a poner a descomponer. Entonces sería el óxido de calcio con el mismo número de oxidación que el calcio tiene acá, y el óxido de carbono con el mismo número de oxidación que tiene el carbono acá. Entonces, tendría el óxido de calcio, el calcio está actuando con +2, que es la única opción que tiene cuando está combinado con alguien. Sería el óxido de calcio y el óxido del carbono, y acá el carbono tiene número de oxidación +4. Por lo tanto, esto me daría dióxido de carbono. Bien. Y después me dice que analice en qué momento es más extensa. ¿Sí? Eso es lo que me pide que analice. Voy a copiar entonces las opciones que me da para analizar.
Voy a ir copiando. Entonces, acá no me lo pide, pero ya que estamos con este ejercicio que me está pidiendo extensión, de paso, ya que estamos, vamos a hacer como un ejercicio más adentro de este ejercicio, vamos a ver qué pasa con la velocidad y qué pasa con la constante de velocidad en todos estos casos, ¿sí? Entonces, mientras vamos analizando cada uno, vamos a ir viendo si qué pasa con la extensión, con la constante y con la velocidad. Entonces, a velocidad, volumen y temperatura constante, le agrego un catalizador. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí con ese catalizador? ¿Logro con el catalizador que la reacción sea más extensa? ¿En qué me influiría? Nos modifica la velocidad de la reacción, nos las hace aumentar. Perfecto. Llego a lo mismo, o sea, la extensión no me lo estaría modificando, nada más que llego más rápido. Perfecto. Entonces, de la extensión, esto no me ayuda en nada. Quiero ver si puedo hacer un cuadrito que voy a hacer así. ¿Sí? No es más extensa, vamos a ir haciendo así, la voy a poner con distintos colores, pero es más rápida. ¿Sí? O vamos a poner así, aumenta la velocidad. Pero no me ayuda en nada en la extensión, que era lo que yo necesitaba. ¿Y qué pasaría con la constante de este equilibrio? Con la KP o la KC, la que quieran plantear, respecto de esta situación. Tengo volumen y temperatura constante y le agrego un catalizador. De una situación en donde no hubiera catalizador, ¿la constante aumenta, disminuye o no cambia? No, no cambiaría. No cambia porque la temperatura es constante. Perfecto, ¿sí? Entonces, la constante, ya sea Kc o Kp, en este caso no cambia. ¿Sí? Lo único que me pide el ejercicio es que veamos qué pasa con la extensión. Pero ya que estamos y que tenemos tiempo, vamos a analizar qué hubiese pasado si me hubiese preguntado eh, qué pasa con la velocidad o qué pasa con la constante. Bien, en el segundo tengo temperatura constante y a cielo abierto o a cielo cerrado, en recipiente, a cielo abierto o en recipiente cerrado, no influye en la extensión. Y fíjense que tenemos como reactivo y que tenemos como producto. Analicemos primero qué pasa en abierto. Si lo tengo abierto,
¿qué podría ocurrir? O sea, tengo ese carbonato de calcio, le estoy entregando energía térmica y no está tapado. ¿Sí? Lo tengo destapado, lo tengo en un vidrio reloj. Y el Se dióxido escapa de el carbono, gas. claro. Y se empieza a reaccionar más carbonato de calcio. Ujú. Exacto. Como el dióxido, como está en un recipiente abierto, el dióxido de carbono se va a empezar a ir, el equilibrio va a sentir que ese dióxido de carbono no está más, entonces va a seguir desplazándose hacia la derecha para restituir ese dióxido de carbono que se está yendo. Entonces, que esté abierto aumentaría la extensión. ¿Sí? O sea que acá, si está abierto, es más extenso. Bien. Y si está cerrado, o sea que si está cerrado ahí no puedo analizar nada, porque si está cerrado, la extensión se va a mantener igual. Me dice que tengo temperatura constante y está cerrado. Bueno, no voy a lograr que la reacción sea más extensa porque esté cerrado. Entonces acá la extensión no va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, abierto o cerrado no influye. Bueno, ahí abierto o cerrado sí influye. ¿Sí? Después, con la velocidad, si está abierto o está cerrado, en la velocidad no me va a influir porque lo único que tengo es el recipiente abierto o cerrado, puede aumentar la extensión o no, pero la velocidad va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Entonces ahí la velocidad no me afectaría. ¿Qué pasa con la constante? Si lo tengo en un recipiente cerrado o en un recipiente abierto. Tampoco, no varía. Tampoco varía. Perfecto. Porque de la única manera que podría variar esto es ¿qué tendría que pasar para que la constante esa cambie? Cambiar la Que temperatura. cambie la temperatura. Buenísimo. Bueno, después en el ítem C me dice, tengo volumen constante, temperatura constante, pero le agrego dióxido de carbono. ¿Sí? Le agrego dióxido de carbono. O sea que esto aumentaría. Si esto aumenta, por Le Chatelier, lo que va a intentar hacer este equilibrio es consumir ese dióxido de carbono que yo le puse extra y la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Si se desplaza hacia la izquierda, en realidad lo que estoy haciendo es reprimiendo ese equilibrio, o sea, lo que estoy haciendo es disminuir la extensión. ¿Sí? Por lo tanto, ahí la extensión, si me dice que es más extensa, bueno, en realidad no es más extensa. ¿Sí? Al contrario, estoy haciendo que se produzca menos producto porque al agregarle un producto lo estoy reprimiendo hacia la izquierda. Respecto de la velocidad, no va a pasar nada ahí. Y lo mismo que me habían dicho antes, ni la KC ni la KP van a variar porque la temperatura se mantiene constante. Bueno, después este ya medio como que lo habíamos analizado. Si lo tengo a cielo abierto y a temperatura constante. Bueno, esto ya lo habíamos analizado acá, que si está en un recipiente abierto va a ser más extenso. No influye en la velocidad y tampoco varían las constantes, porque la temperatura se mantiene constante. Bien, y en el último caso, me dice a volumen y temperatura constante, pero el carbonato de calcio lo pongo en polvo. ¿En qué me afectaría que yo ponga el carbonato de calcio en polvo? En la velocidad de la reacción. Exactamente.
¿sí? En la velocidad. No me importa, quiero decir, no, es que no me va a influir nada en la extensión, porque voy a llegar un poquitito en menor tiempo o en mayor tiempo al mismo resultado, ¿sí? Entonces, la extensión no me la va a modificar, ¿sí? La extensión no me la va a modificar, sí va a aumentar la velocidad y no va a pasar nada con la KC o la KP, ¿sí? No varía en ninguno de los dos. Repito, no me preguntaba todo esto el problema. No me preguntaba nada de la velocidad y no me preguntaba nada de la constante. Pero ya que estamos, podemos analizarlo como para hacer un 3 en 1. Profe, ¿puedes repetir por qué era más extenso en el D? O sea, que sería, pues me perdí esa parte. Sí, sí. Si yo tengo el recipiente abierto y tengo esta reacción en un recipiente abierto, al tener algo que está gaseoso, que en este caso sería el dióxido de carbono, como yo lo tengo destapado, este dióxido de carbono se va a ir yendo, ¿sí? Entonces, cuando esto desaparece, la reacción siente esa falta de uno de los productos que tiene y los quiere restituir, ¿sí? Porque quiere volver a llegar al equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Va a consumir carbonato de calcio para generar óxido de calcio, que no estaba en problema, igualmente está sólido, o sea que no lo puedo censar, y generar más dióxido de carbono. Cuando lo vuelve a generar, se vuelve a ir. Se vuelve a ir porque sigue estando abierto el recipiente. Entonces, cada vez que se genera un poquitito de dióxido de carbono, se va a la atmósfera. Entonces, para tratar de esta reacción llegar al equilibrio, siempre va generando un poquito más para poder llegar a ese equilibrio, pero resulta que nunca puede llegar al equilibrio porque eso está destapado. Entonces, cada vez que se va yendo el dióxido de carbono, la reacción intenta volver a generarlo. Así como para poder tratar de llegar al equilibrio, que no llega nunca porque está destapado. Entonces, en ese siempre intentar llegar al equilibrio, va generando cada vez más dióxido de carbono, entonces la reacción sería más extensa. ¿Sí? Más extensa, habría que pensar en extensión, mayor cantidad de producto. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno. Vamos entonces vamos a hacer uno más. Bien. Vamos entonces al 4. Bueno, en este dice, a partir de la combustión, espere que voy a cambiar una cosita en uno de los ítems, me olvidé. Vuelvo a copiar. No salió entero.
cambié uno de los ítems. El 3 le agregué un poquitito de volumen a una de las opciones. Bueno, entonces dice, a partir de la combustión de 38,2 kilogramos de pirita de cobre con un 75% de pureza en monosulfuro de cobre y con dioxígeno en exceso, se obtiene monóxido de cobre y dióxido de azufre. El dióxido de azufre se trata posteriormente porque no se puede liberar a la atmósfera y se va a burbujear en una solución de pH 13,5 y todo el monóxido de cobre se coloca en un reactor abierto y se somete a descomposición térmica a temperatura constante, cuya KP es 0,44. De toda esa información que me da, me dice seleccione la afirmación correcta. En el equilibrio de la descomposición térmica a temperatura constante, la presión de equilibrio del dioxígeno es la atmosférica. En el 2 me dice, para neutralizar el dióxido de azufre se necesitan 1000 litros de solución de hidróxido de sodio de pH 13,5. En el 3, para neutralizar todo el dióxido de azufre se necesitan 2000 litros de solución de hidróxido de calcio 0,158 molar. Y en el 4, la masa de cobre producida en el reactor es 19,05 gramos. Bueno, para resolver este ejercicio, yo siempre hago lo mismo, leo todas las opciones para ver a dónde apuntar, ¿sí? Digo, en dónde apuntar con lo que tengo que analizar. Entonces, en el primero me está hablando de el dioxígeno. O sea, ¿qué pasaría con el dioxígeno, con la presión del dioxígeno cuando yo tenga ese recipiente abierto? Ahí no tendría que hacer ningún cálculo, se lo puedo analizar solo. En los dos siguientes, tendría que fijarme cuánto dióxido de azufre se genera para ver cuánto necesito para neutralizarlo, o de hidróxido de sodio o de hidróxido de calcio. Y después, en el ítem 4 que me da, me tendré que fijar la masa de cobre producida y fijarme si coincide o no coincide con esa masa que tengo ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de empezar a analizar cada uno de los ítems que me da ahí es copiar los datos. Así tengo un poquito más en claro qué es lo que está pasando. Entonces me dice, a partir de la combustión de 38,2 kilogramos de pirita, o sea que ahí tengo una combustión, pongo a la combustión 38,2 kilogramos de pirita, cobre, que tiene un 75% de pureza en sulfuro de cobre y dioxígeno en exceso. Bueno, y me dice que después de que hago esto, se obtiene monóxido de cobre y dióxido de azufre. Después me dice que el dióxido de azufre no se puede liberar así solito a la atmósfera, sino que para poder capturarlo de alguna manera, se burbujea en una solución de pH 13,5. Esto lo vamos a hacer burbujear.
y que el monóxido de cobre se coloca en un reactor abierto, o sea que este se va a un reactor abierto y se somete a descomposición térmica a temperatura constante y la Kp es 0,44. Bueno, entonces vamos a ir analizando las preguntas. La 1 la vamos a analizar, vamos a tomar un parámetro para analizarla. La 2 y la 3 están muy relacionadas, o sea que la vamos a analizar juntas. Y la 4 también vamos a usar otros parámetros, porque está hablando del cobre, o sea que vamos a usar otra lógica para pensarlo. Entonces, vamos primero con el 1. En el 1 me dice que en el equilibrio de la descomposición térmica a temperatura constante, la presión de equilibrio del dioxígeno es la atmosférica. Bueno, ahí el inconveniente estaría en que si el recipiente está abierto, no vamos a llegar nunca a un equilibrio, ¿sí? Recuerden que esa idea del equilibrio siempre la vamos a tener, o sea, la constante puede existir igual, pero si el recipiente, porque está asociada a la reacción y a la temperatura, pero si el recipiente yo lo tengo abierto, nunca voy a llegar a ese equilibrio, ¿sí? Si el recipiente está cerrado, puedo llegar al equilibrio, si está abierto, no voy a llegar nunca. Entonces, ahí el problema de esa afirmación sería que no es correcta, porque como me dice que se somete, o sea, que se coloca en un reactor abierto, nunca voy a llegar al equilibrio. O sea, que no puedo hablar de la presión de equilibrio del dioxígeno, ¿sí? O sea, que acá, como el reactor es abierto, no voy a poder llegar al equilibrio. Profe, ¿Sí? eso solo si tenemos gases como producto, digamos. Lo del reactor abierto o reactor cerrado. Sí, igualmente siempre que hablamos de equilibrio estamos pensando en algún sistema que esté cerrado. Pero lo que más me afectaría sería justamente eso que vos decís, que tenga algo gaseoso porque se me escapa, ¿sí? Se va. Perfecto. Una cosita, Eugen, ¿puedo Sí. acotar respecto a lo que dijo Iván? Si Sí. yo tengo un sistema que produce sustancias gaseosas, cuando yo lo ponga en un reactor abierto, el gas se va a escapar. Y entonces vamos a hacer todo este análisis que acabamos de decir. Ahora, si las sustancias que se producen como producto no son gaseosas, no se pueden escapar por sí mismas. Pero sí podríamos, si necesitáramos, si quisiéramos, o para analizar una situación en la cual el producto que se forma yo lo elimine de alguna manera. Y entonces pasaría a ser un análisis semejante a este, aunque no sea un gas que puede escaparse solo, yo lo puedo retirar del medio. Claro, sí, sí. O sea que ¿Sí? básicamente si hablamos de equilibrio directamente considero que el recipiente está cerrado o que no hay ningún, o sea, algún tipo de proceso que hagamos después que me elimine los productos. Exacto. Salvo que te lo Perfecto. aclare. Sí, sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces el 2 y el 3 me hablan de neutralizar el dióxido de azufre. Entonces, tanto para el 2 como para el 3 necesito saber cuánto dióxido de azufre se va a producir para ver después con cuánto lo voy a poder neutralizar. Pero antes necesito saber cuánto tengo del dióxido de azufre. Entonces, acá, tanto para el 2 como para el 3, necesito saber el dióxido de azufre que se generó.
Para eso voy a necesitar saber, primero, cuánto tengo de sulfuro de cobre, que va a ser el que va a reaccionar con el dioxígeno, y se van a generar estos dos productos, que el que me interesa en realidad acá es el dióxido de azufre. Igualmente, después el óxido de cobre lo voy a usar para el punto 4, ¿sí? Pero bueno, vamos a analizar primero el dióxido de azufre. Entonces, para poder saber cuánto se genera, necesito saber la reacción. Voy a tener entonces, de la pirita de cobre, lo que me va a interesar es el sulfuro, el monosulfuro de cobre. Ese monosulfuro de cobre va a reaccionar con el dioxígeno en exceso. Y va a generar el monóxido de cobre y el dióxido de azufre. Esto me lo decía todo el enunciado, ¿no? Bien. Y ahí lo que voy a necesitar hacer es balancear. Y esto era una combustión. O sea que más energía térmica. Bien, entonces tengo que balancear. Tengo un cobre, un azufre, dos oxígenos y de este lado tengo 3. Recuerden que cuando teníamos esta situación en donde acá puedo agregar oxígenos en paquetitos de A2, o sea, en pares, y acá tengo impares, voy a tener que poner un 2 adelante de este para lograr tener oxígenos pares de la derecha. Cuando agrego esos 2 acá, el cobre que lo tenía bien, porque tenía 1 y 1, ahora está desparejo, entonces tengo 2 cobres de este lado, tengo que agregar un 2 acá. Cuando agrego este 2, este azufre que estaba bien porque tenía 1 y 1, ahora otra vez se me desequilibra, entonces tengo 2 azufres de este lado, 1 solo de este, agrego 1 acá. Y ahora me fijo qué pasa con los oxígenos. De este lado tengo 2, pero sé que tengo que agregar más, y de este lado tengo 4 y 2 más 6. O sea que tengo 6 oxígenos, tendré que agregar, poner un 3 acá adelante para poder tener esos 6 oxígenos de ese lado. Bien, entonces esta sería la representación simbólica de la combustión. Ahora lo que tengo que hacer es fijarme cuánto tengo de sulfuro de cobre, el monosulfuro de cobre, para poder averiguar cuánto se va a generar del dióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, primero averiguamos cuánto sulfuro de cobre tengo. Tengo 38,2 gramos de la pirita que tienen 75% de pureza en ese sulfuro de cobre que tengo ahí. Entonces, voy a tener cada 100 gramos de la pirita. Voy a tener 75 gramos del sulfuro de cobre. Pero no tengo 100 gramos de pirita, tengo 38,2 kilogramos, por lo tanto serían 38.500 gramos. Entonces, voy a tener Profe, creo que son 38.200. ¿hice mal el cálculo? Ah, no, acá. Sí, perdón. Porque eran 38,2. Ahí está. No, hice mal. A ver, por las dudas voy a revisar que haya hecho bien ese. Capaz que no. Ujú. Gracias por avisarme. Ahí está.
Bueno, entonces, en 38.200 gramos de pirita voy a tener 28.650 gramos de cobre. Ahora, el de sulfuro de cobre. Ahora, lo que me tengo que fijar es este sulfuro de cobre, monosulfuro de cobre, ¿cuánto generaría de dióxido de azufre? Y ahí lo que me convendría hacer para no tener que calcular una masa molar de más, y como después voy a pensar esto en la neutralización, me va a dar lo mismo en realidad pensarlo en masa o en moles, solamente para que sea un poco más rápido y no tener que calcular la masa molar del dióxido de azufre, lo que podría hacer es directamente calcularlo en moles, en cantidad de sustancia. Entonces, sí voy a tener que saber la masa molar del sulfuro de cobre, sumo la masa del cobre más la masa del azufre y voy a obtener la masa molar, que serían 96 gramos por mol. Entonces, cada vez que reaccionen 2 por 96 gramos de sulfuro de cobre, se van a generar 2 moles del dióxido de azufre. Con lo que yo tengo, ¿cuántos moles? ¿Sí? Entonces vamos ahí. Entonces tengo Entonces, voy a generar 298 moles del dióxido de azufre. Esto sirve para resolver el punto 2 y el punto 3. Me voy a ir al 2. ¿Sí? Ahora específicamente, porque me dice que para poder neutralizar todo el dióxido de azufre se necesitan 1000 litros de solución de hidróxido de sodio de pH 13,5. Entonces, lo que me voy a fijar es cuál es la reacción que está involucrada en esto. Sería el dióxido de azufre más el hidróxido de sodio. Tengo un óxido ácido, tengo un hidróxido, esto va a reaccionar y me va a dar la sal más agua, ¿sí? Sin cambio en los números de oxidación, o sea que vamos a respetar todos los números de oxidación, sobre todo pensando en el azufre, porque tengo que ver si se genera un sulfato o un sulfito, ¿sí? Acá el número de oxidación del azufre es más 4, por lo tanto, generaría el sulfito de sodio. Que habría que ver si es soluble, se me olvidé de buscarlo. Y aquí en el apéndice. Me parece que sí, pero las dudas vamos a corroborar. Bueno, tengo de sulfuro y de sulfato, de sulfitos no tengo, pero yo estoy casi segura que es soluble. Es soluble en Es agua. soluble, sí, me Sí. parece que sí. Bueno, igual no tienen la información, porque tienen la información de los sulfatos y de los sulfuros. Del sulfito no, pero bueno, sería soluble cualquier cosa, eso si no está en el apéndice lo pueden preguntar.
y si no, no les vamos a exigir que sepan algo que no le estamos informando. Sí, igual Eugi, en general siempre algo que decimos que las sales de sodio son solubles. Sí. Hay casos muy particulares que no, pero pueden asumirlo. ¿Mm? Más allá que puntualmente esa no esté en el apéndice. Bueno, entonces esta sería la neutralización. Vamos a corroborar que estén bien esté bien balanceada. Tenemos un azufre, acá tenemos 2 sodios, de este lado tenemos 1. Serían 2 ahí. Y todo el otro está. 4 oxígenos de este lado, 4 de este lado. 2 hidrógenos, o sea que estaría ahí balanceado. Bien. Entonces, para poder neutralizar todo el dióxido de azufre que tenemos, vamos a mirar esta relación. Cada vez que yo quiera consumir un mol de dióxido de azufre, voy a tener que usar 2 moles de el hidróxido de sodio. ¿Sí? Para poder neutralizar un mol de dióxido de azufre, voy a tener que consumir 2 moles de hidróxido de sodio. Si quiero consumir los 298 moles, voy a necesitar 596 moles de hidróxido de sodio. Bien, entonces me tengo que fijar si en lo que me decía el ejercicio, que eran 1000 litros de solución de hidróxido de sodio pH 13, tenía 1000 litros de hidróxido de sodio pH 13,5. Entonces, si los 600 moles de hidróxido de sodio están o no están en este volumen y en esta concentración que tengo informada ahí. Entonces, que me dé el pH, indirectamente me está diciendo el pOH, ¿sí? Que sería 14 menos el pH, por tanto, 0,5. Y con este pOH yo puedo sacar, no es el único camino, me pareció que este era el más fácil, con el pOH yo puedo calcular la concentración de oxidrilos, como 10 a la menos pOH. ¿Sí? Y eso sería 0,32 molar. Bien, entonces, ya sé cuál es la concentración del hidróxido de sodio. Me faltaría saber cuántos moles de hidróxido de sodio tengo en 1000 litros. Y entonces, en 1 litro voy a tener 0,32 moles del hidróxido de sodio. En 1000 litros voy a tener 320 moles, ¿sí? Del hidróxido de sodio. Entonces, tengo esto disponible, pero yo necesito 596. Bueno, eso lo que me está mostrando es que no voy a poder llegar a neutralizar, me falta, ¿sí? Me falta hidróxido de sodio, necesito 600, esto sería lo que necesito. Esto es lo que tengo. Entonces, no tengo todo lo que necesito, por lo tanto, este ítem 2 no sería correcto, ¿sí? O sea, que el 1 no. No es correcto. El 2 no es correcto.
sea que por ahora ni el 1 ni el 2 me sirven. Bueno, me voy al 3. Bien, para el 3 me cambia, o sea, sigue la neutralización, pero me dice que tengo 2000 litros de el hidróxido de calcio 0,158 molar. Entonces ahora tengo que hacer la neutralización, en vez de hacerla con hidróxido de sodio, con el hidróxido de calcio. Entonces voy a tener dióxido de azufre más el hidróxido de calcio. Y otra vez lo mismo, tengo un óxido ácido, tengo un hidróxido, por lo tanto voy a tener la sal más agua, ¿sí? El sulfito de calcio más agua. Bueno, y acá supongo Gerardo Vero, acuoso. Acá tampoco tenemos la información. Ya el sulfito de calcio ya no es tan acuoso, pero bueno, tiene una solubilidad escasa. Bien. Bueno, igualmente en cualquiera de estos dos casos, tanto en este como en el de arriba, ahí no les afectaría en la resolución del ejercicio, ¿sí? Bueno, en la escritura de la representación simbólica. Bueno, vamos a ver si esto está balanceado. Un azufre, un calcio. 4 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Ahí estaría. Entonces, acá, por cada mol que yo que quiera neutralizar, ¿sí? Para neutralizar un mol de dióxido de azufre, voy a necesitar un mol del hidróxido de calcio. ¿Sí? Es 1 a 1, entonces para los 298 que necesito neutralizar, voy a necesitar 298 del hidróxido de calcio también. Entonces, lo que tengo que ir a ver ahora es si tengo 298 moles de hidróxido de calcio contenidos en lo que me decía que eran 2000 litros de ese hidróxido de calcio, que en una concentración 0,158 molar. Entonces, ¿qué voy a saber de esto? Que cada vez que tengo un litro de solución, voy a tener 0,158 moles del hidróxido de calcio. Si tengo 2000 litros, voy a tener 316 moles del hidróxido de calcio. Entonces, esto es lo que necesito y esto sería lo que tengo. Entonces, fíjense que necesito 298 moles de hidróxido de calcio y tengo 316. Por lo tanto, acá sí es correcta. Con esto lo voy a lograr. Tengo un poquito más, no importa. Mejor. Bien. Me pedía elija la afirmación correcta, o sea que sería una. Pero, por las dudas, vamos a ir a chequear la que habla del cobre. En la 4
me dice que la masa de cobre producida en el reactor serían 19,05 gramos. Entonces, vamos a ver cuánto se va a producir y si coincide con los 19,05 gramos. Entonces, de acá lo que vamos a tener que hacer es ver cuánto se genera del monóxido de cobre primero, ¿sí? Con esta relación. Cada vez que reaccionen 2 moles del sulfuro de cobre o 2 por 96 gramos, se generan 2 moles del óxido de cobre. Con todo lo que yo tenía, me fijo cuánto voy a generar. Bien, entonces. Y de sulfuro de cobre tenía 28.650. Bueno, después me dice que ese monóxido de cobre se somete a descomposición térmica. Profe, perdón. Ahí usaste la masa molar, ¿no? En la regla. ¿Esta? No, abajo a la derecha. El resultado, digamos. Sí. No. No puse mal los. Era mol y puse gramo. Perdón. Estaba pensando lo que tenía que hacer. Quise poner 298 moles y le agregué gramos, pero son moles. Son 298 moles. Bueno, entonces tengo el monóxido de cobre más la energía térmica y me fijo en esta descomposición térmica que me va a dar. Tengo la descomposición térmica de una sustancia binaria, por lo tanto voy a obtener los elementos que lo componen, ¿sí? La sustancia de los elementos que lo componen. Entonces, tengo cobre, sustancia cobre más dioxígeno. Entonces tengo 2 oxígenos acá, que tengo 1, agrego un 2 acá y un 2 acá. Bien, entonces, cada vez que se descompongan térmicamente 2 moles del monóxido de cobre, voy a generar, o se van a generar, 2 moles de cobre, o lo que es lo mismo, 2 por 64 gramos. ¿Sí? Entonces, si pongo a descomponer 2 moles del monóxido de cobre, se van a generar 2 por 64 gramos de cobre. ¿Sí? Pero si yo pongo los 298, voy a tener 19,1. 19, 19.072 gramos de cobre. Bueno, o sea que no coincide con los 19,05 que teníamos ahí. ¿Sí? Acá son 19.000, ahí son 19 nomás. O sea que este sería el 4.
Tampoco sería correcto. Bien, por lo tanto, la única correcta, igualmente me aclaraba que era una sola, la única correcta que encontramos fue la 3. ¿Una pregunta de este o de los anteriores o de otra cosa?